Buenos días a todos. Yo soy Elian Tamir Baez, la mamá de Damir. Es un placer y un honor estar delante de ustedes dando esta conferencia de prensa. Quiero agradecer a todos ustedes. Igual yo nunca había hecho esto, pero bueno, por mi hijo hasta lo último. Y yo decidí venir aquí por el programa que hicieron en la revista Buenos Días el viernes. El sistema cubano, el mal gobierno cubano y el sistema donde participaron 4 médicos. Y bueno, aquí voy a poner libertad, que es lo que yo pasé con mi hijo, gracias a esos médicos, a ese mal gobierno y a ese sistema. Damir es un niño que desde muy pequeño fue mal atendido. Yo me di cuenta de todo. Por así decirlo, tarde. Yo me manifesté junto a Dios Lucas Salcedo Verdecia el 2023 en el Ministerio de Salud Pública, ya cuando Damir tenía 8 años, pero gracias a ella tengo que decir que comencé a ver la luz de toda la verdad y de todos los mal atendidos que había estaba haciendo mi hijo desde que nació. También es un niño que estaba enfermito desde que nació con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1 y por el cual desde el 2023, desde que me empecé a manifestar, desde que comencé a publicar en redes, me lo desahuciaron. Entonces, yo llegué a pensar que la conducta que tuvo el Ministerio de Salud Pública con mi niño, cuando digo Ministerio de Salud Pública, digo los médicos directamente que atendieron a mi hijo, que no fue ninguno de los que salió en la revista Buenos Días ni en la radio a hablar sobre el caso de mi niño, que en ningún momento yo di mi consentimiento para que saliera en la televisión nacional cubana ni en la radio, y como quiera salieron hablando de mi hijo. Entonces, ninguno de esos médicos que estuvo allí atendió a mi niño personalmente, ninguno le puso un dedo encima, ninguno lo examinó nunca, ninguno lo ocultó, ninguno le hizo nada. Entonces, yo necesitaba venir a aclarar eso y aclarar lo que dijo la doctora David Consuela Otero, la directora de Juan Manuel Márquez, donde fue también muy mal atendido mi hija. Ella me inculpó de no haber ella quiso decir como que yo era la culpable de que mi hijo hubiera llegado al punto en que llegó y a las condiciones críticas en las que el niño se trajo para acá, para los Estados Unidos, por no haberle hecho una violación. Y yo tuve suficientes razones, suficientes motivos para no dejar que hicieran esa violación. Y yo se lo quiero decir al pueblo de Cuba y a todo el mundo, a toda la persona que lo escriba, todo lo que quiere preguntar, porque ellos me dicen esas biopsias, yo no dejé que se hicieran por todo lo malo que le habían hecho anteriormente a mi niño. Mi niño fue muy estudiado, ya lo último fueron 2 procederes invasivos, que fueron 2 medulogramas, uno es el 19 de noviembre y uno hecho el 7 de enero. Esos medulogramas, por mal procesamiento de anatomía patológica de la doctora Isabel, patóloga de Juan Manuel Márquez, hospital donde la doctora David Consuela es director, esos medulogramas no arrojaron ningún resultado. Mi niño no tuvo diagnóstico en ese hospital. Entonces cuando quisieron venir a hacerle la biopsia a mi niño, Damir mismo dijo, ya no quiero más ni una prueba, mamá, ya no quiero más ni una prueba, yo quiero irme de este hospital. Y así, tomando la palabra de él y con todo lo que le habían hecho, que no se había diagnosticado, yo decidí de decirle a ellos que no. Biopsia, que eso fue lo que no aclararon ellos en la revista Buenos Días. Biopsia que no se hizo en el Juan Manuel Márquez. Pero cuando a mi hijo lo trasladaron del Juan Manuel Márquez al Instituto de Neurología y Neurocirugía, los médicos cubanos, el doctor Oretes, que es el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía, sabe que sí se le hizo la biopsia, sí se le hizo la biopsia de la lesión de la cabeza al niño y se le hizo otro medulograma en el Instituto de Neurología y Neurocirugía por los doctores Gustavo Martinián, que eran hematólogos del Instituto de Neurología.
Esos fueron los doctores que me dieron el falso diagnóstico de que mi hijo tenía una leucemia aguda. Principio, le hicieron el medulograma y la biopsia un jueves y ya el viernes a solo 12 horas. Esos médicos me estaban dando el diagnóstico de que mi niño tenía una leucemia de Burkitt, una leucemia en cuarto estadio, en lo último, en las últimas. Y entonces yo no dejé que le hicieran la biopsia de mamarrante, pero en Cuba sí dejé que le hicieran un tercer medulograma y una biopsia, para que esa señora saliera en ese programa diciendo que fue culpa mía, que mi niño se pusiera crítico, que fue falta de oportunidad. Oportunidades tuvieron de sobra. Hemocultivo, láminas periféricas, orocultivo, resonancia de alto campo, todo. Quiero aclarar aquí, delante de todos ustedes, para el mundo, para Cuba, para todos los cubanos, están dentro de Cuba, que ellos tuvieron miles de oportunidades de diagnosticar a mi hijo, miles. Incluso todo fue bajo presión. Medulograma bajo presión, resonancias en el CIMED bajo presión, resonancias con equipo de alto campo, lo mejor que ellos tenían en Cuba, que yo conozco y que yo sepa, a mi conocimiento, se lo hicieron a Daniel. Todo fue bajo presión. Porque que alguna madre cubana con un niño enfermo necesitando de una resonancia me escriba y me diga que a 100 madres cubanas con un niño llevan al CIME a hacerle una resonancia de alto campo. ¿Quién ha tenido ese privilegio? Ay, disculpe. ¿Quién ha tenido ese privilegio en Cuba? Entonces, yo estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Yo se las voy a responder. Una de las primeras preguntas que quisiera hacerle, en algún momento en Cuba, el team de profesionales médicos que participaron en la revista Buenos Días se comunicaron contigo para dejarte saber lo que iban a hacer o pediste algún tipo de información desde Miami. No. Ya usted estando aquí, antes de que se publicara el programa de televisión, los médicos y los directores de los hospitales donde estuvo Damir se comunicaron con usted aquí en Miami para al menos consultarle que iban a publicar en la televisión. En ningún momento se comunicaron conmigo para decirme que iban a salir hablando del niño, que mencionaron su nombre. Ellos evitaron mencionar el nombre del niño, pero al final sí lo mencionaron. Dijeron Damir, y Damir es mi hijo. Ellos no me pidieron, no me informaron de nada. Una segunda pregunta para darle paso a otros periodistas aquí presentes. Ninguno de los médicos que participaron atendió a su hijo o al menos supervisó como director de algunos de los institutos médicos a otros de los especialistas. Directamente ninguno. Ninguno puede decir que ni examinó al niño, ni le pegó un estetro en su pulmoncito para saber cómo estaba Damir. Hay miles de cubanos que ahora mismo nos están viendo y están preocupadísimos por Damir. Su mensaje para estos cubanos, ¿cómo está el niño en este momento y cómo ha sido la evolución? El niño, gracias a Dios que nos puso aquí y gracias a los médicos, a las enfermeras que lo están atendiendo en este hospital donde estamos. El niño está mejorando, gracias a Dios. Mi niño hoy, antes de salir, tuvieron que cambiarle el parche que le aguanta el tubo de la intubación, Mario, porque él mismo se lo cambió. Él tiene fuerza, él se rasca su cabeza, él está consciente, me responde. Él escucha, muñequito, mi niño está mejorando porque ya tiene su tratamiento específico. Y otra pregunta, ¿estabas en Cuba cuando la dictadura, específicamente los órganos de la inseguridad del Estado, te acusaron, pusieron a médicos ahí a hablar de ti, a hablar de tu niño en un país, en una dictadura terrible? Entonces, ¿cómo te sentiste en ese momento y cómo sentiste la reacción de la comunidad que se volcó en tu apoyo? No, esos médicos esperaron a que yo saliera de Cuba y el niño para hablar de mí. Pero hubo un programa anterior donde también te acusaron de querer... Razones de Cuba. Exacto, es el programa que me refiero. Fue más una comunicación. A ver, ellos hicieron un video y lo pusieron en YouTube. Exacto. A la tele. Sí, eso fue un oncólogo, el oncólogo Andy Vázquez y la neuróloga Yaili, la que me facilitaba el intermedio para que me trajeran el coseludo, el medicamento tan caro que decían que costaba $500,000, pero también fue otra mentira del Ministerio de Salud Pública. Y sí, ellos lo hicieron. Yo para ese Razones de Cuba hice 2 directas, desmintiéndolo punto por punto.
Todo está en mi Un- perfil de Facebook. Una madre sola contra un Estado totalitario. Así mismo. Así mismo, Mario. ¿Qué mensaje le envías a otras madres cubanas que sabemos que tienen a niños con tumores, con cáncer, muy delicados en Cuba y que tal vez se puedan sentir un poco intimidadas a raíz de todo este show mediático que protagonizó la prensa oficialista en Cuba? ¿Qué le dices a esas madres que tienen a sus hijos en situaciones muy delicadas y que ahora tal vez tengan miedo de hacer lo que tú hiciste? Que yo estuve en su lugar. A ver, yo estuve en su lugar y sé que es aterrador. Y que yo no las quiero abrumar. Porque incluso yo se los dije que estando dentro de Cuba me tenían aislada en una sala para que no hablara con ninguna, pero que no las quiero abrumar porque estoy incluso en grupo de madres que están dentro de Cuba en una sala de oncohematología con niños enfermos y graves. Y yo se los digo, no las quiero abrumar. Yo estuve en sus manos igual que están hoy ustedes. Pero yo quiero y les pido a ustedes que cuiden a sus niños, que no confíen ciegamente en todo lo que les dicen los médicos. Casi siempre, porque casi siempre todo es mentira, Javier. Todo lo hacen es como una cortina de humo para que uno no vea la realidad. Ustedes tienen que pedir primeras, segundas y terceras opiniones de médicos no dentro de Cuba, fuera, como mismo hice yo. Una segunda pregunta. En una publicación en tu página de Facebook habías declarado que no tenías ni un termómetro en un momento determinado. Yo sé que hay otros exámenes muy delicados como tomografías que a veces tuviste que seguir protestando, insistiendo para que inclusive en el CIMEX se le pudieran realizar al niño esos análisis. Pero háblanos brevemente de lo básico. ¿Qué más, desde el punto de vista simple o básico, no tuvo el niño? De lo básico, yo tuve que publicar que no tenía que no tenía termómetro, que el primer termómetro que me llegó, a ver, para ubicarnos en contexto, ese día el niño tenía fiebre. Yo le quité el termómetro porque Damir no salía de una fiebre. Yo le quito el termómetro y se me cae, se me rompe. Le escribo a mi hermano, le digo, no tengo termómetro, se me rompió el termómetro, déjame ir a la enfermería del hospital, a la enfermería de la sala, estaba en la sala de oncomatología de Juan Manuel Márquez, y ver si tienen termómetro. Bueno, allí había un termómetro de cuando el COVID, de los que te ponen en la frente y ya te marca la temperatura. La enfermera que estaba allí me dijo que mamá, le aconsejo que busque un termómetro porque este termómetro no es confiable. Digo, entonces, ¿qué hago? Salí como loca a pedir termómetro. A ver, yo siempre le busqué de ellos. Yo busqué de ellos y siempre confié en ellos. Primero buscaba de ellos y cuando ellos me decían que no tenía, cuando el dolor muy grande, una apendicitis, una pipielitis. Así mismo hice con el tramadol, cuando ya no podía más de los dolores y en el hospital no había tramadol, que según decían que había todos los recursos. Así mismo hice con las lágrimas artificiales que necesitó mi niño cuando se quedó ciego. Así mismo hice con todo, Javier. Yo primero buscaba de ellos, le exigía al Ministerio de Salud Pública y cuando me decían que no tenía, entonces yo salía. Estamos hablando que tuviste que gastar dinero y comprar inclusive medicamentos que el niño no tenía, que en el hospital no se lo podían dar. O sea, tuviste que utilizar dinero, recursos económicos para comprar insumos médicos. Yo publicaba y más me lo donaban. No tuve, gracias a Dios y a esos cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, no tuve que gastar dinero en medicamentos. Fueron muchas las donaciones de termómetros, de tramador, de cubanos, de madres que iban y se paraban. Yo les decía, no pueden entrar a la sala, pero ustedes se paran en la puerta, me llaman y yo voy y lo busco. Y hay, esto era lo que tenía, pastillitas, 2, 3 tramador, me llevaban, no tuve que gastar dinero en eso. No tuve que gastar porque todo lo que ellos estaban pendientes de la comunidad dentro de Cuba, el pueblo de Cuba, estaba pendiente de la. ¿Qué mensaje le envías a esa comunidad que se volcó a ayudarte? Que muchísimo. Y ese momento que dijiste cuando estabas volando en la ambulancia para Miami. Yo tengo que decirles a todos muchísimas gracias. Son muchos para mencionarlo. Todo el que me ayudó a imprimir, todo el que me apoyaba, que me daba el aliento, Eliani, no llores, Eliani, sigue fuerte, lo vas a lograr sacar a David de aquí. Es inmenso mi agradecimiento a todos. Ustedes, supongo que con todo este panorama no pueden regresar a Cuba. Están buscando la manera de quedarse de forma permanente
aquí en los Estados Unidos? Y la segunda, ¿por qué cree que el régimen la ha utilizado a usted, ha politizado un caso médico y es la cabeza de turco? ¿Qué es lo que ha hecho usted? Bueno, yo creo que con las condiciones en las que salimos de Cuba, mi hijo no, no quiero ni decir la palabra. Mi hijo está vivo porque logramos llegar. Mi hijo, si se hubiera quedado en Cuba, ahora mismo creo que no estuviera ni esperándome allí, cuidado con los enfermeros de ese hospital. Entonces, mi hijo va a requerir una atención médica prolongada, pausada. Yo tengo mi niño pequeño en Cuba. Tengo un niño pequeño que tiene 3 años. Esa pregunta me la han hecho muchísimas personas. Es difícil responderla, porque tengo a mi mamá y a mi niño en Cuba. Y por la salud de la mía, yo haría lo posible y lo imposible por quedarme en este país. Pero Porque este país es la vida para mi hijo. claro, pero teme por la seguridad de su otro Pero hijo. temo por la seguridad de mi mamá y de mi hijo. Que han recibido presiones también por parte del régimen cubano. Por parte del régimen cubano, yo digo que los matan, Mario. Las claves me dicen, tú tienes un pedazo de ti en Cuba. Sí, las claras son agentes del régimen cubano. Así. No hables así porque tú todavía tienes un pedazo tuyo en Cuba. Así mismo, tienes a tu niño y eso a veces me da, Yeah. pero no puedo parar, no me puedo detener. Yo tengo que decir la verdad, Mario. Tristemente, hay mucha gente en América Latina que ha sucumbido a esta propaganda del régimen cubano que envía médicos por los cuales cobra, porque no son gratis, y entonces dice que reparten salud por el mundo y que la salud pública cubana es una maravilla. Si usted va a cualquier país de América Latina, la gente se lo cree, además. Su mensaje es como una madre que ha tenido que sufrir la represión de ese régimen por denunciar lo que estaba pasando con su hijo y además de alguien que le ha tocado vivir de cerca la crisis, el colapso del sistema sanitario cubano. El pueblo de Cuba sabe por lo que está pasando. Sabe lo que hay, que no es nada, y sabe todo lo que no hay. Yo digo que el que se ponga, y no en mis zapatos, en sus zapatos, porque lo está viviendo, no tiene cómo defender ese sistema. Ese sistema no tiene defensa. Y el que lo defienda es porque se beneficia de él. Yo en ningún momento me beneficié de nada. Mi hijo me lo estaban dejando morir. Entonces, mi mensaje es que hagan lo que puedan, que luchen, porque yo siempre lo digo, cuando yo salí en Facebook a hacer una directa, a pedir una gasa, era porque ya yo había pedido en el hospital donde estaba, le había exigido una gasa. Entonces, desde allí adentro tienen que seguir. Yo no estoy incitando ni mandando a nadie. Y me pueden decir, sí, es muy bonito mandar, pero yo lo hice allá adentro. Yo lo hice en Cuba. Yo hace 2 semanas que estoy aquí. Entonces, que se defiendan, Dios mío, que hay que defenderse. Hay que defenderse. Hablar más específicamente de la enfermedad, de qué se trata y cuál es el tratamiento. No sé si a lo mejor el médico, como para dar una explicación más médica, digamos, ¿no? Sí. El problema de salud es neuromatosis, se producen algunos tumores, pero es una enfermedad tratable. ¿Por qué? Porque se empezó a complicar con problemas pulmonares, bacterias en los pulmones, diagnósticos mal hechos, como decía su mamá, los medulogramas que se hicieron fueron inconclusos, no fueron diagnósticos. Para un resultado de un medulograma, que son pruebas invasivas, que tienen riesgo, y no se hacen a no ser que sean de verdad indicadas y diagnósticas, tienen mucho riesgo de sangramiento, de infección o de problemas respiratorios. Esos medulogramas fueron inconclusos. Pero además de ser inconcluso, el diagnóstico de leucemia de Burkitt fue falso. No tenía la leucemia, que es una enfermedad seria que se trata con quimioterapia. Al darle quimioterapia, ese tratamiento le produce efectos secundarios. ¿Cuáles? Le baja la hemoglobina, le baja las plaquetas y le puede producir infecciones y sangramiento. Entonces fue una cadena de negligencia que llevó a que el niño llegara en estado grave aquí a los Estados Unidos, que es donde realmente se salva. Culpar a su madre es una bajeza.
de esos médicos que se prestaron para el juego, que no atendieron al niño y culpan a la que luchó por él en un país donde no hay transporte y no hay vivienda, llevarlo de un extremo a otro de la isla para salvarle la vida. Para que entendamos, leucemia y realmente el diagnóstico que tiene. ¿Se asemeja? No, Un médico se pudo haber confundido cuando dice, no, es un resfriado, es una gripe. ¿Se asemeja o no tiene nada? no tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? El diagnóstico fue falso, porque un programa tan rápido no puede dar el diagnóstico. Las biopsias, en mi experiencia, tardan días. A veces hay que darle el alta al paciente a su casa y seguirlo, porque no está la biopsia. 5 o 7 días. Quiere decir que se lo dieron en un tiempo récord. Imposible. Ese diagnóstico fue falso. ¿Y cuál es la gravedad de un diagnóstico falso? Que el tratamiento es equivocado. Y lo someten a una terapia innecesaria y dañina. Esa es mi opinión. Desde las redes sociales de Más que Noticias piden que esto no quede en redes sociales nada más y preguntan si están apelando a organizaciones internacionales y si hay algo al respecto. Apoyo, porque esto es más que por organizaciones internacionales o incluso las organizaciones de Chile que estamos acá para apoyar y ayudando a conectar. Fue un apoyo de lo que en inglés se llama grassroots, un apoyo de fuego, de donaciones de a peso. Y lo más bonito del caso, que gracias a las redes sociales dentro de Cuba, se recaudaron millones de dólares. Agradecerle inmensamente el apoyo que hemos recibido desde el minuto cero, cuando apenas se conocía a Daniel. Daniel es un niño que venimos luchando hace años, que llegó a mi corazón, en el corazón de todos los cubanos, y agradecemos el apoyo, es increíble. Yo me contenté muchísimo cuando estábamos haciendo las donaciones, recogiéndolas, porque nuestro país, donde no hay nada, nuestro país recaudó más de 2 millones de pesos. Las personas en Cuba donaron. Y esta es la muestra de que las redes sociales funcionan, de que nos ven, de que nos escuchan y de que nos apoyan. Y ese es el gran mensaje que ha hecho que la dictadura tema e intente desacreditar a esta madre y a todas las personas que hemos estado trabajando para que hoy el niño esté en este país, en este gran país, que no es, lo triste es que tengamos que acudir a otro país a que salve un niño cubano, donde venden una potencia médica que no es, donde viene, donde engaña, donde asesina, donde no le importa la vida de un niño. Es muy importante el mensaje a esas madres que también yo en su momento estuve en ese lugar, en esa posición. Yo sé que es imposible no sentir miedo, pero nuestro mensaje es que no hagan silencio, que hagan lo que toca, que protesten, que denuncien, que la vida de sus hijos está en sus manos, que una madre tiene la obligación de defender a su hijo con la verdad, cueste lo que cueste. Y a la dictadura, vamos a seguir apoyando a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo quiere libertad. Y eso lo demostró el 11 de julio. Y eso lo vamos a seguir demostrando. Y a pesar de todas las campañas de descrédito, no le vamos a responder más. Esta es nuestra única respuesta. Y nuestra respuesta es la verdad, que es la verdad del pueblo cubano que está en Cuba y el que está en el exilio, tantos como yo que no podemos regresar por simplemente pensar diferente. Una pregunta, estos médicos que han salido y que están haciendo acusaciones, violando sus juramentos, estos médicos están también incluidos en la base de datos de represores del régimen cubano. Sí, todos están incluidos en la base de represores. Decir que ellos tuvieron el cinismo de decir que esta había sido una campaña que se les había escapado de las manos, que habían sentido linchamiento en las redes sociales. Eso dijeron, porque de verdad esta campaña demostró que todos juntos podemos, que todos juntos podemos conseguir lo que todos queremos, que a pesar de nuestras diferencias, que pueden ser muchas, la idea es una, centrarnos en que nuestro país
necesita un cambio de sistema por nuestros niños, por nuestras madres, por nuestros ancianos, por nuestra comunidad. Creo que todos acá en nuestra comunidad, y creo que hablo por Donny y por el doctor Boronat, nos unimos en pedirle a la administración del presidente Trump, a la secretaria Kristi Noem, que ponga a estos médicos en esa lista de personas que son cómplices de esta dictadura y que no tengan ningún tipo de derecho migratorio con respecto a los Estados Unidos. Y pedimos, además, por todas las otras madres. Qué ironía que esa dictadura tan feroz, tan militarista, termine siendo más golpeada por el amor de una madre que por cualquier otra cosa. Y pedimos también al secretario de Estado, del Departamento de Migración, que tome esta causa, no solamente la nuestra de hoy, sino también la de el niño Jesús, irónicamente, hijo de María, de sus huesos, y que verdaderamente también está luchando y esperando, porque este es un caso representativo con un hijo que tiene la suerte de tener una madre que no le teme nada y que tiene la elocuencia para poder decir lo que otras madres sienten. Pero como ella, hay muchas otras madres en Cuba luchando por sus hijos. Desafortunadamente, un país que se vende como una potencia médica cuando abandona a los propios ciudadanos cubanos. Y un país que, si ustedes pasan esta pared y ven las estadísticas de la Cuba de los años 50, era no solamente la primera potencia médica de las Américas, sino tenía más médicos per cápita que todos los países europeos. Señores, y le pedimos no solamente a las madres que sigan alzando sus voces, pero a los funcionarios de este país que nos apoyen y que y se unan a nosotros en este llamado humanitario. Quería decirles a todos, terminar diciéndoles que, como siempre, yo he dado a conocer en mi Facebook, que es la única red social que yo tengo, todo lo que acontece con Damir. Mi hijo está pendiente a una enucleación ocular de su ojito izquierdo, el único ojito por el cual él veía. Él está ciego por las radiaciones que no debieron darle a los 2 años de edad, entre 2 y 3 años. Él se quedó ciego de su ojito derecho por radiaciones que no llevaba. Y el Ministerio de Salud Pública cubano lo sabe, que a mi hijo le dieron quimioterapia y radioterapia para un tumor completamente benigno y que eso le ha traído consecuencias en su vida. Incluso que por culpa de eso puede que hoy esté enfermo con el cáncer que tiene. Entonces, el único ojito que le servía, que era el izquierdo por el cual él veía, también es culpa del Ministerio de Salud Pública que hoy por hoy esté esperando una operación para perder su ojo izquierdo por culpa de la bacteria que contrajo intrahospitalaria en los hospitales de Cuba. No sé si fue en el Juan Manuel Márquez, no sé si fue en el Instituto de Neurología y Neurocirugía o en el Instituto de Hematología. Pero como hay mala higiene en todos los hospitales por los que pasamos, mi niño contrajo una Klebsiella, contrajo un enterococo, llegó con pseudomonas, unas en menos cantidad y otras en mayor cantidad. Hoy por hoy mi hijo tiene que perder el ojito izquierdo porque tiene una bacteria que no es sensible a ningún antibiótico que pueda combatir esa bacteria dentro de su ojo. Necesitan hacer una enucleación por la cual estamos esperando, que no se la ha podido realizar porque por el tema de su presión arterial. Le baja, le sube por la sedación porque está intubado. Entonces, eso también es culpa del Ministerio de Salud Pública, que a mi niño tenga que perder el ojito porque no le llegue esa infección al cerebro. Una pregunta. Sabemos lógicamente que existen grandes diferencias entre los hospitales cubanos y los hospitales no. En países donde hay muchos más recursos en Cuba. Únicamente pudieran preocuparse hoy, y yo sé la respuesta, pero quiero que se la deje saber a todas las personas que además son muy contigo, que nos están viendo por las redes sociales. Tú estás ahí. ¿Con quién dejaste el niño? Con las enfermeras. Precisamente con el enfermero Salvador, que es el enfermero que atiende, que está hoy de 8 de la mañana a 8 de la noche con el niño. Yo vengo con el trauma de Cuba de no poder dejarlo solo. Yo me pasé 6 meses ingresada con Damir, día y noche.
durmiendo en ocasiones con él, durmiendo en ocasiones en un sillón. Y hoy por hoy puedo salir del hospital porque confío plenamente en lo bien que lo atienden en ese hospital. Y creo que todos los hospitales de aquí sea igual, porque además me lo han dicho. A mi niño yo no tengo que pegarle un dedo encima. Yo vengo con ese deseo de cuidarlo, de limpiarlo, de pasarle una toallita húmeda, pero yo no lo tengo que hacer. Lo cambian de posición, yo no tengo que pedir que le curen sus escaras. A ver, él llegó con escara, ya mi niño no tiene escara. No tiene nada, no tiene ninguna lesión. Y yo no tengo que estar saliendo del cuarto a buscar al enfermero. El enfermero está sentado mirando todo el tiempo el monitor del niño, su ventilador aquí y mirando para dentro del cuarto del niño. Y le doy gracias a Dios por eso. En Cuba tengo que agradecerle a enfermeras que también cuidaron al niño, y eso también lo quería decir aquí. Cuando yo salí de Cuba, hice un video agradeciéndole a la enfermera Daimari. A ver, tengo que agradecerle a la enfermera Daimari, a la enfermera Alianis, que si ve esto, quiero mandarle mis gracias desde aquí porque no pude dársela. A Alianis porque pidió la baja, porque ya no podía trabajar más allí. Tengo que darle las gracias porque me decían, mamá, descanse, duerma, que nosotros sabemos la lucha que usted tiene. Mamá, la enfermera Daimari, mientras que el doctor intensivista Raúl, que si me ve, quiero decirle estas palabras, venía y le amarraba a mi niño el tubo de la intubación fuerte, que le trozaba su boquita y le pelaba su cara. El enfermero, el doctor Raúl, que en una ocasión no dejó que yo le curara a mi hijo las escaras porque decía que la piel solamente ocupa un 5% de la sangre del cuerpo y que a él nada más que le preocupaban los pulmones del niño, el hígado, los órganos diana, el corazón, y no me dejaba moverlo mientras Damir estaba entubado. Ese doctor Raúl, yo le decía, a usted no le importa la piel porque no es su hijo, pero a mí sí me importa todo de mi hijo. Como mismo me importan los pulmones, el corazón, los riñones y el hígado, me importa su piel y yo necesito curarle las escaras. Esa enfermera me decía, no mamá, déjalo, vamos a cambiarle la gasa al niño. Y ella me ayudaba a curarlo, a cuidarlo. A todas, a la enfermera Dania, a todas se los tengo que agradecer. Por eso di gracias y le di gracias a ellas antes de salir de Cuba. Hay miles de personas que están viendo en estos momentos y desde Cuba la inmensa mayoría. Los mensajes son conmovedores. Todos dicen, gracias a todos. Dios va a poner sus manos sobre la vida y todos celebran con valentía. Gracias a todos, a todos. Al que me escribe, al que me dijo, Eliani, no te puedo ayudar con dinero, pero te voy a ayudar con mi fuerza. Eliani, no tengo dinero en mi tarjeta, tengo 50 pesos y esos 50 pesos te los voy a transferir. A todo el que le atendí sus mensajes, a todo el que no se los pude atender porque fueron muchos, les pido disculpas y mis gracias son infinitas para todas esas personas. Es que yo, si tengo otra vida, no me alcanza para darle las gracias a todo el cubano dentro de Cuba que se quitó lo que tenía para donármelo para Damir. Así, algo breve aquí. Sí, algo breve antes de terminar, que Pentón y Javier lo han mencionado. La ley de privacidad del paciente es internacional. En Estados Unidos se llama HIPAA, pero existe en todas partes del mundo. No se puede hacer una conferencia de prensa ni salir públicamente a hablar de un paciente sin la autorización del paciente o los padres. Violar esa ley de privacidad lleva pérdida de licencia del médico o de la enfermera y expulsión del sistema de salud. Eso no se puede hacer. Y en el caso del niño lo hicieron sin el consentimiento de la madre. Quería aclarar eso porque ustedes lo habían preguntado al principio, pero no se había aclarado desde el punto de vista médico legal. Gracias. La última pregunta, pues el sistema médico aquí en Estados Unidos es bastante mejor que en Cubano, sin embargo es carísimo. Yo no sé si están estudiando otra ayuda, si aquí en la parte de GoFundMe, o cómo piensan enfrentar todos esos gastos médicos que hasta un país te cobra $250 cuando uno pisa un hospital. Bueno, mi niño, sí, igual me puedes ayudar. Mi niño ya tiene seguro médico y yo también. Bueno, ya mi niño llega, mi niño no espera. A ver, llegando a Estados Unidos,
ya él estaba inscrito, ya él tenía su cuarto y su cama en el hospital para el que fuimos. Pues recuerde que el hospital pidió un fondo de $300,000, que eso se buscó. La El cuenta. hospital pidió un fondo, no es que, o sea, había un gasto, hay gastos que pueden ser cubiertos por los seguros privados, por el Medicaid, por el Medicare, pero también en este caso se pidió un fondo en caso de que fuera necesario. Creo En que Estados Unidos nadie muere sin asistencia médica en ningún hospital. creo que es muy importante aclarar esto porque hay muchas dudas respecto a los fondos, respecto a qué se hizo y cómo se hizo. Cuando el niño se puso en estado crítico, nosotros nos quedamos sin alternativa porque dijimos, no vamos a poder sacar el niño. ¿Qué sucedió? Antes de que entubaran el niño, Eliani me hace una llamada y el niño me hace prometer que iba a venir al país de los juguetes antes de ser entubado. Eso, Aileen, que no se encuentra aquí, que fue la otra persona que trabajó a la par mía, nos hizo reflexionar. ¿Qué podíamos hacer para traer al niño para acá? Y es ahí que se busca la opción de una ambulancia aérea. Varias personas fueron donde los congresistas, que hay personas aquí presentes, a hablar con los congresistas, varios se fueron a ver, pero teníamos la situación de la ambulancia aérea. Ahí cuando comenzamos a recaudar para la ambulancia aérea, primeramente se hizo un primer contrato, pero ese contrato no trabajaba con el hospital y hubo que hacer otro contrato. De ahí se fue que se hizo la recaudación de fondos, porque hay un GoFundMe que aún sigue bloqueado, porque el niño se encontraba en Cuba y al no estar acá, pues esos fondos no podían ser utilizados y a pesar de que se ha escrito la plataforma, aún está bloqueado esos fondos con un poco más de $35,000. Y es entonces que se hace la recaudación, se hace la ambulancia, fuimos a los hospitales y nos dicen que debíamos tener una cuenta de respaldo. Cuando a mí me dicen que había que buscar una cuenta de respaldo de $300,000, yo dije, no puedo con esto. Las piernas se me ablandaron y dije, tengo que salir en vivo, hacer una directa y hablar con las personas y decirles lo que está pasando. Todos saben el nivel de desespero porque era una promesa que se había hecho que el niño iba a llegar al país de los juguetes. Es entonces que yo le pido a todos los activistas que me apoyen, a los periodistas aquí presentes, les rogamos ayuda. Y es entonces que empezamos a recaudar y había que buscar esa cuenta de respaldo. Yo hago una transmisión en vivo y una seguidora mía, amiga de Eliani, me llama y dice que corte la directa, que ella va a poner esa cuenta de respaldo de más de $300,000, $600,000. Eso sucedió. Pero cuando vamos al banco, esa cuenta de respaldo no se podía utilizar en 7 días y no teníamos tiempo. Yo volví a caer en shock y no sabía cómo decirle a la comunidad lo que me estaba pasando. Pero aún así lo hice. Pero como aquí hay ángeles, yo sé que sí, que Dios existe, hubo la manera de poderle hacer al niño un seguro que respaldara su viaje. Ese seguro, gracias a ese seguro, el niño pudo llegar a este país. El niño llega a este país en menos de 24 horas, recibe su seguro médico, que el niño no está pagando nada, absolutamente nada, porque este es el país de los supuestos malos que hace cosas buenas. El niño no ha pagado nada de su tratamiento y eso es algo que quiero reconocer y agradecer para esas personas que hablan de que el que no tenga dinero en este país no es atendido. Otra mentira más. Gracias. Hay miles de comentarios así ahora en las redes sociales diciendo Dios bendiga a los Estados Unidos. Y Dios bendiga a los Estados Unidos. Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias. Para las personas que me preguntan, la cuenta de GoFundMe está en pausa. Está puesta, pero está en pausa hasta que la plataforma decida desbloquearla. Una vez que esté desbloqueada, yo voy a seguir compartiendo porque Eliani va a necesitar ayuda porque Eliani va a llevar mucho tiempo en ese hospital y es una persona que tiene vida. Los que quieran ayudar, perfecto, pero siempre nos va a tener a nosotros para apoyarla,
va a tener el pueblo cubano. Quiero agradecer inmensamente, señores, el exilio yo les agradezco, pero a esos cubanos que me llamaron desde adentro de una sala de terapia intensiva con su hijo y decirme, tengo 50 pesos y lo único que... Muchas gracias. Quedan todas estas personas acá para hacer cualquier tipo de entrevistas uno a uno. Muchas gracias por venir y seguiremos en contacto.